amigos, amigas, gracias por invitarme a platicar en esta parte de este foro. Una pregunta complicada. Le dije a Guillermo que estas preguntas tan complicadas no son buenas antes de ir a comer, pero bueno, me dijo que quería que hablara sobre los riesgos de la democracia en México. Y voy a tratar de hacer algunas reflexiones durante los próximos 20-25 minutos sobre lo que yo considero está pasando y puede ocurrir en el país para los próximos años. La primera pregunta es si efectivamente está en riesgo la democracia. Y yo creo que sí, la democracia en México está en riesgo. Y no solamente en México, en el mundo en general hay un problema de la democracia. Piensen ustedes algo que jamás nadie pudo haber vislumbrado, de que el presidente de los Estados Unidos esté sugiriendo que quizá no acepte el resultado electoral de su país. La democracia más consolidada, la democracia donde había una serie de civilidad, de reglas no escritas, de un respeto irrestricto hacia la legalidad. Por primera vez un presidente pone en riesgo la democracia, y hay quienes incluso piensan que probablemente incluso Trump se podría atrincherar en la Casa Blanca y no salirse de ahí el 20 de enero en caso de que perdiera la elección. Hasta ese nivel se está discutiendo hoy. De tal forma que lo que pone en riesgo la democracia está ocurriendo en muchos lugares. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo de que tenemos esta sensación de que por primera vez en nuestra vida pensamos que la democracia que todos pensaban que era un edificio acabado, una aspiración universal, algo en una construcción permanente, ahora está en riesgo? Y yo creo que lo que pone en riesgo la democracia son los malos resultados de los gobiernos, son el mal desempeño, las deficiencias de los gobiernos, lo que genera el desencanto y lo que genera los problemas que estamos viendo. La desigualdad, la inseguridad, las crisis sanitarias, la corrupción. Ese es realmente lo que pone en riesgo la democracia. Y si ustedes se ponen a pensar, todos los que creemos en la democracia, pues hay una promesa de la democracia que no se ha cumplido. Cuando yo estudiaba en la universidad en los años 80, yo me acuerdo que México estaba empezando a lo que se conoce como el proceso de transición a la democracia. Y yo recuerdo haber escuchado que todos los partidos políticos, todos los líderes de oposición, todos los comentaristas decían que la democracia solo podía traer cosas buenas y que si había alternancia en la presidencia de la República, todo iba a estar bien. Y ustedes recordarán, casi todos ustedes recordarán, cuando ganó Vicente Fox la presidencia de la República en el 2000, hubo una suerte de euforia, de un frenesí de pensar que ahora sí México ya había hecho un proceso de reforma económica con Salinas y con Zedillo, se había firmado un acuerdo comercial con los Estados Unidos y que ahora nada más faltaba la segunda parte de la ecuación, que era la democracia. Y hubo una enorme expectativa de que México solo podía ir hacia arriba en una suerte de progreso lineal ascendente. ¿Y qué es lo que nos encontramos? ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues que la promesa de la economía de mercado ha generado cosas muy positivas. El acuerdo comercial con Estados Unidos, ustedes son claramente una de las industrias de más éxito en esta nueva economía exportadora, pero el país sigue teniendo graves problemas de desigualdad. El país sigue teniendo una población de 40-45% de personas que viven en pobreza. El país sigue sufriendo marginación, discriminación. El país es hoy más inseguro de lo que era hace 15 años. México también es más corrupto como país de lo que era hace 20 años. Yo escribí un artículo en la revista Nexos en 2015 que se llama ¿Por qué más democracia significa más corrupción? Y es un título provocador. Pero cuando uno ve que un país con más democracia se ha vuelto también un país más corrupto, uno empieza a pensar que algo no está funcionando correctamente. Y cuando uno piensa que la impunidad sigue siendo muy elevada y cuando uno piensa que la sensación de vulnerabilidad que sentimos todos en las ciudades
es cada vez mayor, entonces hay algo que no está funcionando. Y ese desencanto es lo que está detrás de toda esta crisis de la democracia. En los Estados Unidos, la sensación de vulnerabilidad, que es lo que está detrás del enorme apoyo que tiene Trump, de personas que nacieron en un país que ofrecía horizontes laborales de 30 o 40 años o 50 años, en donde los padres, después de trabajar un poco, podían acceder a una casa, podían tener estabilidad, podían tener un patrimonio, y que todo esto se está evaporando porque la economía del conocimiento, las tecnologías de la información, las migraciones están cambiando toda esa estabilidad de un pasado mejor. Todos estos millones y millones de americanos claramente son quienes están detrás de este temor frente al futuro, porque sienten que la estabilidad se les fue de entre las manos, y eso es lo que tienen. Y lo mismo pasa en países europeos, lo mismo pasa en países de América Latina. Andrés Manuel López Obrador claramente explotó con una enorme eficacia todos estos temores, todos estos hartazgos, todos estos problemas de los cuales estoy hablando. Y lo hizo como lo hacen los líderes populistas, con un lenguaje simple y directo. Y el diagnóstico que prácticamente todos los líderes populistas en el país que sea ejemplifican es que hay un pueblo vulnerado, que ha sido abusado, que ha sido robado, que ha sido explotado, que hay un líder que viene a liberar, a reivindicar a ese pueblo, y que este líder que encabeza a este pueblo tiene que luchar contra la mafia del poder, contra una potencia extranjera, contra el neoliberalismo. Siempre hay un enemigo que es el causante de que este pueblo, sabio, atacado, vulnerado, robado, haya sido explotado. Y esa es la narrativa del bien contra el mal. Por eso es que buena parte de los líderes populistas viven continuamente polarizando. Ustedes no van a poder encontrar un solo día desde que tomó posesión como presidente de Estados Unidos en el que Trump no polarice. ¿Por qué? Porque este discurso simplista del bien contra el mal y de la liberación que hace el líder populista requiere siempre que haya adversarios. El populismo, y México vive un experimento populista, requiere pleito constante. El populismo es como estar siempre al borde del colapso nervioso, en dosis enormes de drama, de buenos contra malos, de adversarios, de conspiraciones. Y ese estilo político es lo que genera que las sociedades se radicalicen tanto, se partan a la mitad y haya tanta violencia verbal, agresiones físicas, y eso es parte de lo que está viviendo en México. Pero quiero volver a la pregunta original nuevamente. ¿Está en riesgo la democracia mexicana? Sí, sí está en riesgo, porque como dije anteriormente, lo que coloca en riesgo la democracia son los malos gobiernos. Y entonces, antes de hablar si Andrés Manuel López Obrador la pondrá en riesgo y cómo la pondrá en riesgo, y eso es lo que les comentaré en unos momentos, quiero decirles que pues cualquier gobierno que funciona mal lo pone en riesgo. El gobierno de Enrique Peña Nieto, si reflexionamos un poco sobre el gobierno de Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, en mi opinión, tuvo algunos aciertos muy relevantes para el futuro del país. Varias reformas estructurales como la energética, la de telecomunicaciones, la creación de un sistema nacional anticorrupción. Hubo varias reformas muy relevantes que hizo ese gobierno. Pero es un gobierno que a la vez se caracterizó por la frivolidad, que a la vez propició, toleró, solapó la corrupción, que se expandió enormemente a nivel de los gobiernos estatales, del gobierno federal. Y esta parte de un gobierno frívolo, que además toleró, propició y facilitó la corrupción a gran escala, claramente le cobró la factura en 2018, no solamente
al Partido Revolucionario Institucional. Yo creo que al país le cobró la factura, porque ahora lo que estamos viendo es que frente a ese tsunami que significó la llegada de López Obrador, claramente lo que se está poniendo en riesgo son cosas positivas que habían ocurrido antes. Esta idea de López Obrador de que todo lo que existió antes de su llegada fue la pesadilla neoliberal, lo está llevando a un proceso de destrucción de instituciones, de conocimiento, de fideicomisos, de prácticas que habían sido positivas. Y nuevamente, el relato populista requiere bandos, requiere simplicidad, y por eso es que el presidente López Obrador nunca puede matizar, nunca puede distinguir entre lo bueno del pasado, lo malo del pasado. Para él todo hay que barrerlo, y en ese proceso claramente hay un proceso de destrucción. Si uno piensa y nos vamos más hacia atrás, podríamos también pensar que incluso desde que Vicente Fox llegó a la presidencia, hubo una oportunidad perdida que empezó a minar a la democracia. Si ustedes piensan todas las expectativas que gestó Vicente Fox con su llegada a la presidencia, donde él prometió que iba a acabar con la corrupción enorme del régimen, y cuando concluyó su gobierno no había terminado con nada porque no hubo ninguna política integral de combate a la corrupción, y tampoco la hubo durante el sexenio siguiente de Felipe Calderón. Si uno ve en ese contexto, entonces empieza uno a entender que Vicente Fox, siendo el primer presidente de la alternancia, por su enorme omisión, la oportunidad perdida, su falta de visión, su conformismo, porque claramente hubo una suerte de conformismo que no quiso aprovechar toda la enorme legitimidad que tenía para hacer los cambios que México necesitaba. Y si bien fue un gobierno que mantuvo la estabilidad económica, propició la inversión, hubo libertades, el hecho es que durante ese gobierno no hubo ninguna transformación, y eso es lo que empieza a gestar la decepción, la falta de crecimiento, la falta de resultados. Y claramente todos estos 18 años, desde 2000 que hubo alternancia, claramente hubo muchas oportunidades perdidas. ¿Qué otra cosa pone en riesgo la democracia, además del mal funcionamiento de los gobiernos? Yo creo que hay otra cosa que la pone en riesgo y que casi no se señala, y es la existencia de una sociedad apática, conformista. Y esto creo que es uno de los mayores lastres que tenemos como país. Esto prácticamente nadie lo dice porque los políticos prefieren ensalzar al pueblo que confrontarlo. Pero un tema central es que México padece una sociedad que en general tiene pocos valores cívicos, mucho conformismo, proclividad hacia la corrupción. Y esto es un gran problema porque claramente es tolerante con los malos gobiernos, y cuando puede ser parte de la corrupción, la comete. Uno de los grandes daños que seguramente López Obrador hará es justamente el ensalzar tanto a un pueblo que él llama sabio y bueno, pero que probablemente tiene poco de esos valores que López Obrador le adscribe. Ahora bien, hablando de los próximos años, yo creo que López Obrador puede poner en riesgo la democracia en México por 5 razones que les voy a enumerar. Y ya veremos cómo los eventos van a ir modificando la probabilidad de que cada una de estas 5 cosas ocurra. La primera razón por la que la pone en riesgo es porque López Obrador no cree en la democracia representativa o la democracia liberal. Durante los últimos 30 años en México lo que construimos fue un sistema de democracia representativa en donde tenemos un gobierno que es vigilado por el Congreso, por la Suprema Corte, por órganos reguladores, por instituciones autónomas. Construimos, o la apuesta fue construir un sistema de pesos y contrapesos de vigilancia mutua. Es como cuando ustedes en sus empresas construyen un consejo de administración para tener buenas prácticas corporativas y crean un comité de auditoría y crean un comité de remuneraciones y tienen a un director general y tienen un consejo que revisa. Bueno, eso que se conoce como gobierno corporativo en el mundo empresarial no es otra cosa que las mejores prácticas para garantizar que las decisiones se tomen de forma correcta, supervisada, que no haya abusos, que todo sea transparente para beneficio de los
accionistas, de la empresa, del patrimonio familiar. En política, la democracia representativa es este gobierno corporativo en donde hay un presidente, un gobierno, un Congreso que debe supervisar que el gobierno recaude y gaste correctamente, una Suprema Corte de Justicia que debe vigilar que todo se haga conforme a la legalidad, algunos órganos autónomos especializados en temas electorales, en temas de derechos humanos, en temas de competencia económica. Ese es el Consejo de Administración. López Obrador no cree en eso. López Obrador cree que la democracia es un instrumento para transformar la realidad, para traerle al pueblo beneficios concretos, para darles programas sociales, para transformar la realidad. Cuando lo que la democracia es en realidad es un proceso para tomar decisiones supervisadas, balanceadas, correctas, observadas. Y eso es lo que López Obrador no cree. López Obrador, como líder populista, cree en su persona, cree en sus ideas, cree en su intuición. Como él asume que él es el pueblo, pues entonces el pueblo, como es sabio bajo su concepción, entonces él siempre tiene la razón. Y por eso es que los líderes populistas jamás aceptan cometer un error. Como López Obrador no cree en la democracia liberal, entonces López Obrador la va erosionando al atacar los órganos reguladores, al atacar el Instituto Electoral, porque es algo en lo que él no cree. Y esta es una primera razón. La segunda razón por la que el presidente López Obrador puede poner en riesgo la democracia es por este ánimo de revancha. Una de las razones por las que López Obrador es tan popular es porque para muchos sectores marginados del país, López Obrador es como el vengador que encabeza al pueblo y que logra luchar contra los abusivos, contra el mundo de los privilegios, contra los corruptos de arriba. Y la gente todos los días siente una suerte de satisfacción emocional de que su presidente está cobrando venganza contra todos aquellos que abusaron del poder. Y esta cuestión de encabezar esa revancha, la primera acción de esa revancha fue claramente el desmantelamiento del aeropuerto de Texcoco. Y estos simbolismos claramente, como dije anteriormente, lo que hacen es generar una suerte de revancha y de encabezar un gobierno en donde se destruye gradualmente porque es una forma simbólica de decir que ahora hay borrón y cuenta nueva y vamos a un mejor futuro. Y esto es peligroso y está ya ocurriendo. La tercera razón por la cual López Obrador puede poner en riesgo la democracia es por el estilo personalista, que le gusta concentrar el poder y tomar decisiones, en ocasiones de forma caprichosa. En este momento en la Cámara de Senadores, que la Cámara de Senadores está cercada por manifestantes que están furiosos porque se van a desaparecer 109 fideicomisos, muchos de ellos en el arte, la cultura, la ciencia, el deporte, porque López Obrador decidió que debe acabarse con eso y porque seguramente no escucha, no modera, en lugar de hacer un ejercicio diferenciado, decir, ok, vamos a desaparecer algunos, no todos, los escucho, pactamos. López Obrador es un estilo en donde él decide, él impone, y este estilo personalista de concentración de poder claramente es contrario a los principios de la democracia. La cuarta razón por la que López Obrador puede poner en riesgo la democracia es por la falta de resultados. Esto ya ocurrió con otros gobiernos, pero piensen ustedes lo siguiente. Es muy probable que varios de los proyectos del presidente López Obrador fracasen y que los resultados que él trazó hace 2 o 3 años para su gobierno no sean logrables, simplemente por el tema económico. La economía mexicana va a seguir en un proceso de lentísimo crecimiento. Y es probable que en 2024, cuando termine su gobierno, el tamaño de nuestra economía sea semejante al que tenía al inicio de este gobierno. Si no habrá habido progreso, y sin eso no habrá empleo, y sin eso los indicadores sociales aumentarán. El Consejo de Evaluación de la Política Social ha estimado que el número de personas que ingresarán a la línea de pobreza por ingresos será de aproximadamente 10 millones.
de tal forma que es probable que en lugar de que haya progreso social, haya regresión en materia social. El tema de hacer de Pemex la palanca del desarrollo es un tema que no va a funcionar, y Pemex desafortunadamente perderá su grado de inversión el próximo año, y con eso seguramente el soberano también perderá ese grado de inversión. El gobierno está básicamente erosionando todos los fondos que le había dejado el pasado neoliberal, el fondo de apoyo para los ingresos petroleros, el fondo de apoyo para gobiernos estatales y municipales, ahora los fideicomisos, el fondo de gastos catastróficos del Seguro Popular. Todos estos fondos el gobierno ha ido tomando recursos que le han permitido navegar con un presupuesto balanceado, y gracias a eso es que el presidente puede presumir que no hay déficit y que no se ha endeudado. Pero esto dejará de ser cierto el próximo año, y entonces, por varias de estas razones, los logros del gobierno serán escasos. Tomen el caso de la inseguridad, no ha habido resultados, el problema sigue siendo enorme, y sin una estrategia, porque no hay estrategia, pues claramente el problema seguirá siendo igual de grave que como lo tomó, y tampoco habrá resultados. Entonces, un presidente que tiene tanta legitimidad como López Obrador y que al final de su gobierno no genere resultados palpables, puede generar un enorme desencanto de la gente. Y aquí sí entraríamos en un grave problema, porque López Obrador parece ser la última gran esperanza de que pueda haber justicia y puede haber honestidad. Y todavía una buena porción de la población mexicana cree en el presidente como alguien bien intencionado. López Obrador, de alguna forma, es una suerte de válvula de escape para contener problemas de ingobernabilidad. Pero si este gobierno fracasara y hubiera una percepción generalizada de que no ha dado resultados, entonces imaginen ustedes el nivel de desencanto y de frustración colectiva que habría, y eso pondría también en riesgo la democracia. Y finalmente, la última razón por la que yo creo López Obrador pondrá en riesgo la democracia es por la polarización. Los líderes populistas, ante la adversidad, en lugar de corregir el rumbo, doblan la apuesta. En lugar de cambiar colaboradores, ajustar la dirección y la estrategia, tienden a culpar a los adversarios. Y este estilo polarizante va a aumentar y aumentar más conforme el gobierno enfrente más adversidades. De tal forma que es probable que en los próximos años el tono retórico de enfrentamiento desafortunadamente va a estar creciendo y creciendo más. Termino con una reflexión sobre 2021, porque 2021 es una aduana política electoral muy relevante que nos va a explicar cómo pueden ocurrir todos estos 5 variables que les acabo de comentar. En 2021 se llevará a cabo la elección más grande de la historia de México. En realidad se trata de 30 elecciones locales, porque en 30 entidades del país se van a renovar con diputados locales, se van a renovar ayuntamientos, y en 15 entidades se van a elegir gobernador, además de que se va a elegir a la Cámara de Diputados Federal. Nunca había habido tantos cargos que sean elegidos en un solo día. Bueno, pues claramente esta elección es fundamental a nivel federal, porque la segunda mitad del sexenio será si López Obrador mantiene la hipermayoría que hoy tiene en la Cámara de Diputados, y será otro si esta mayoría se reduce. Y 2, porque claramente para Morena el número de gubernaturas que pueda ganar o no ganar representa un posicionamiento hacia 2024. Hoy el PRI sigue siendo numéricamente el partido con más gubernaturas, pero van de salida casi todos. El PRI tiene hoy 12 gubernaturas, Morena tiene hoy 7, pero claramente estos números pueden transformarse en el trayecto de 2021. ¿Qué es lo que vemos en Integrala Consultores respecto al resultado de la elección del próximo año?
pensamos, que Morena va a ser el partido más votado, pero con menores votos que en 2018. En 2018 tuvimos un tsunami y que básicamente erosionó todo lo que había en la playa. Pero claramente ese tsunami no se va a repetir. Y entonces Morena seguirá siendo el partido más grande, pero con menos votos. Segundo, hoy Morena tiene en la Cámara de Diputados, en conjunción con sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, aproximadamente 330 diputados. Con esos números pueden cambiar la Constitución. Nosotros estimamos que ese número se va a reducir a un rango que probablemente varíe entre 260 y 290 diputados, de tal forma que va a seguir siendo un partido importante, pero ya no el monstruo hegemónico que es hoy, y eso va a contener pues algunas decisiones que requieren cambio constitucional, no así el presupuesto se vota por una mayoría simple, pero modificar la Constitución será más difícil. Tercero, a nivel de gobiernos de los estados, nosotros estimamos que si ustedes ven hoy las encuestas, de acuerdo a las encuestas que todavía no traen candidatos, ustedes van a pensar que quizá Morena ganaría 12 de 15 gubernaturas, porque todavía la gente dice que votaría por Morena por asociación con López Obrador. Cuando empiezan ustedes a jugar con nombres de personas, los números empiezan a cambiar. Pero es probable que Morena pueda ganar en el peor de los casos 6 o 7 gubernaturas, en el mejor de los casos 10 o 12. Probablemente se quede con 9, 8, 9 gubernaturas, será el partido que más gane gubernaturas, pero el Partido Acción Nacional sin duda también será competitivo. Y a nivel de alcaldías es donde yo creo que Morena tendrá peor desempeño, porque a nivel de alcaldías muchos alcaldes de Morena que ganaron en 2018 sin la experiencia, han hecho muy mal gobierno a nivel local, y la imagen y la percepción de los alcaldes de Morena es la peor respecto a los alcaldes de otros partidos. De tal forma que 2021 sin duda es una elección fundamental. Yo creo, y con esta reflexión termino, yo creo que la democracia funciona mejor con balance, con equilibrios, con pesos y contrapesos. La hegemonía es la peor compañera de la democracia. La hegemonía genera ceguera política, la hegemonía genera soberbia, la hegemonía conduce a la equivocación. Eso padeció el PRI cuando fue un partido hegemónico en el siglo XX, y cualquier experimento hegemónico acaba por tropezarse. Por eso, para el propio gobierno, pero sobre todo para el país, lo mejor es que siempre haya un sistema de pesos y contrapesos, porque los pesos y contrapesos contribuyen al diálogo, a la negociación, a la inclusión, y eso es lo mejor que puede pasar para cualquier país. De tal forma que yo creo que hacia 2021 habrá un efecto de moderación en la hegemonía que hoy tiene Morena, pero sin embargo Morena seguirá avanzando. Y luego, dependiendo de lo que resulte el siguiente año, pues la siguiente parada política será 2024. Como se ven hoy las cosas, para 2024 es probable que la mayor competencia, como antes pasaba en el PRI, se dé al interior de las corrientes de la llamada Cuarta Transformación para ver quién es el candidato a la presidencia. Y por cierto, la semana pasada se aprobaron varios partidos políticos nuevos, de tal forma que no duden que si en Morena hay pleitos internos como los ha habido siempre y parece que no se van a resolver, alguno de los aspirantes decida usar alguno de los partidos políticos nuevos para lanzar una candidatura presidencial. Es probable que eso ocurra, que acabe siendo una pugna interna de Morena, y seguramente el otro partido que podrá ser competitivo para 2024, o al menos ser relevante, será el Partido Acción Nacional, quizá en coalición con algunos otros partidos pequeños, de tal forma que probablemente 2024 acabe siendo una competencia de dos candidatos, con un país polarizado desafortunadamente. Y bueno,
esperemos de cualquier forma que los pesos y contrapesos ayuden a que se contengan los ánimos polarizantes, que me parece ese es uno de los grandes riesgos que enfrentamos como país. Pues son mis comentarios que quería hacer con ustedes. Guillermo, muchas gracias. Si hay algún comentario o pregunta, con todo gusto estoy aquí para hacer las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Carlos, por tu magnífica presentación. Como lo anticipaba en la introducción a esta ponencia, muchos conceptos presentes y difíciles de acrisolar, pero como siempre lo haces muy, muy bien. Tengo espacio para una pregunta, Luis Carlos, que nos llega de nuestro auditorio. Hay varias, sintetizo con esta. Y de cara a la coyuntura, los resultados en los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo, para muchos, incluyéndome, fueron sorpresivos. ¿Y cuál es tu lectura de lo que está ocurriendo en este escenario previo a la gran elección del 2021? Hasta ahí la pregunta de nuestro auditorio. Aderezo, si no ves dentro de esta evaluación que ya se oyen voces en Morena, no reconociendo los resultados en los cuales no les fue nada bien ni en Coahuila ni en Hidalgo, que se pudiera polarizar aún más el entorno político en las elecciones 2021 de cara a lo que es la cultura de la cancelación. Muy aleccionador el artículo de Paul Berman en la última edición de Letras Libres sobre este tema. Si pudieras tener una opinión al respecto, Luis Carlos. Sí, la elección de ayer de Hidalgo y de Coahuila yo creo que refleja varias cosas. La primera es que el PRI no está muerto, sí está en declive, pero no está muerto. Y porque el PRI sí fue un partido disciplinado, con espíritu de cuerpo, cohesionado, en donde hay quien manda y quien obedece. Esto no existe en Morena. Morena en prácticamente todo el país. Bueno, yo no conozco una entidad donde yo vaya y no me digan que ahí todo el mundo está peleado con todo el mundo. Un diputado está peleado con el alcalde de Morena, el superdelegado se pelea con los otros. Es un desastre Morena en todo el país. Bueno, a nivel nacional, vean ustedes el pleito que traen con la famosa encuesta que al final no va a resolver los pleitos internos. Entonces, hay un problema de que Morena pues, no es partido. Morena fue un instrumento electoral de López Obrador, pero si López Obrador no está al tanto y no está a cargo, es un desastre. Y además el presidente no parece interesarle mucho lo que pasa con su partido. Esto suena increíble, pero estoy convencido de que al presidente no le importa mucho. También muestra lo de ayer que hay gobernadores del PRI que son muy eficaces, sobre todo el gobernador de Coahuila. La estructura del PRI en Coahuila es una de las más eficaces históricamente en los últimos 30 años que tiene el PRI, como lo era la del Estado de México. No sé si en el Estado de México sigue existiendo, pero al menos cuando Peña Nieto y Arturo Montiel eran gobernadores tenían una estructura que se llamaba Fuerza Mexiquense, que era muy eficaz. Bueno, en Coahuila también existe esa estructura y fue muy eficaz. Tercero, también muestra que ahorita estaba leyendo, recibí un mensaje de voz de un líder de Morena en Coahuila que ayer en una reunión dijo: este resultado es culpa del gobierno federal que nos ha dejado solos, del abandono del campo, y empieza a dar una serie de reflexiones de por qué la gente está muy enojada en Coahuila, culpando al gobierno federal. Entonces también puede haber algo de eso. Entonces, ahora bien, Guillermo, yo creo que este caso de Coahuila, en Coahuila el gobernador está muy bien evaluado, la seguridad ha mejorado, hay crecimiento, pero este no es el caso de todos lados. El próximo año, por ejemplo, en Guerrero, sea quien sea el candidato de Morena, va a ganar en Guerrero. Sea quien sea.
y eso mismo puede ocurrir en otras entidades, en donde el PRI, haga lo que haga, no va a poder posicionarse. Entonces, lo de ayer es algo excepcional, pero muestra que la competencia va a estar más interesante de lo que mucha gente pensaba, de que ya Morena iba a ganar los próximos 100 años. Pues no, no va a ganar los próximos 100 años porque pues primero tienen que ser partido. Y finalmente, yo sí creo que las elecciones del próximo año van a ser muy conflictivas. Yo fui presidente del IFE en 2006 y yo me acuerdo que cuando terminó esa elección, ustedes recordarán que López Obrador hizo un plantón en Paseo de la Reforma y fue una pesadilla, pero yo dije, esa fue la elección más conflictiva y yo me sentía como injustamente tratado de decir, ¿por qué a mí me tuvo que tocar esa elección tan conflictiva? Bueno, yo siento que la de 2021 va a ser peor. Y va a ser peor porque otra vez el presidente de la República se va a querer meter, quiere meter su consulta popular de los expresidentes el mismo día de la jornada. No es tan fácil que lo logre, pero van a querer hacer el cambio de la Constitución, porque el presidente va a seguir opinando sobre sus cosas, porque dentro de Morena van a querer usar los programas sociales para influir en el voto, porque por todo esto, porque hay rijosidad y porque van a querer arrebatar probablemente. Entonces va a ser muy conflictiva la elección. Ahorita, si no aceptan los resultados, ya veremos lo que ocurre, pero están acusando que el PRI compró el voto. Yo no sé si eso sea real o no, no tengo idea, pero claramente sí va a ser muy conflictiva la elección, Guillermo. Pues muchas gracias, Luis Carlos, por la participación en el Foro Automotor AMDA 2020. Espero que tengamos oportunidad de seguir interactuando contigo en el ya muy próximo 2021, que como bien se desprende de tus comentarios, requeriremos del análisis puntual de especialistas como tú lo eres en esta materia. Muchas gracias, Luis Carlos. Gracias, Guillermo, y gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes.